Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos San Mateo capítulo 17, la transfiguración. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por todas las bondades que tú nos otorgas. Gracias por este día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti y tener la seguridad de que nos escuchas. Te queremos pedir por el perdón de nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que nos des una mente dispuesta a aprender de tu palabra, que tu Espíritu Santo inspire nuestro pensamiento para poder aplicar las verdades de tu palabra en nuestra vida y poderla compartir con otros. Gracias, Señor, por tu compañía. Lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a estudiar en este capítulo la revelación especial que Dios le dio a 3 de sus discípulos cuando vieron la transfiguración, una revelación de la divinidad de Cristo. Además se menciona quién es el Elías que había de venir. Se muestra la realidad que los milagros no son muestra del poder personal, sino una manifestación del poder de Dios. Jesús anuncia su muerte y termina tratando el tema de los impuestos. Este capítulo en especial nos muestra cómo Jesús es reconocido por toda la majestad del cielo como el Mesías y cómo Él vino a esta tierra a seguir los planes de la divinidad para salvar el mundo. La primera parte de este capítulo es una experiencia de la cual Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos, la transfiguración de Jesús, versículos 1 al 8. Habían pasado 6 días después de que Pedro hiciera la confesión en la que reconocía a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Habían estado en Cesarea de Filipo, alejados de la influencia de los fariseos y de los saduceos y de sus intrigas y deseos de entrampar a Jesús. Estaban de regreso y, como siempre, su obra de traer esperanza y vida a las personas lo hacía con alegría. Cuando estaba cayendo la tarde, llamó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y comenzando a ascender a un monte con un objetivo. Leamos el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Los discípulos solo siguieron a Jesús, no cuestionaron su itinerario, solo que estaban cansados. Elena de White describe así ese momento. El Salvador y sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña aumentaba su cansancio. Cristo había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales. Había hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados, pero también Él estaba vestido de humanidad y juntamente con sus discípulos se sentía cansado por la ascensión. Libro Deseo de todas las gentes, página 388. Jesús lo llevó aparte. Era costumbre de Cristo retirarse a un lugar solitario y pasar momentos de intensa oración. A veces, toda la noche. Al parecer la noche llegó y tuvieron que quedarse en algún lugar en esa montaña. Jesús se retiró a una distancia prudente y se dispuso a orar. Por su parte, los discípulos cansados se recostaron y se durmieron. Aunque el texto no menciona muchos detalles, sí sabemos que Jesús estaba en una gran angustia al saber que la hora de sacrificarse por el ser humano estaba llegando. Sigamos leyendo el comentario de Elena de White. Apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro.
y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. Al principio los discípulos unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción, pero después de un tiempo los vence el cansancio y a pesar de que procuran sostener su interés en la escena, se duermen. Jesús les ha hablado de sus sentimientos, los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con Él. Aún ahora está orando por ellos. Mismo libro, misma página. No era fácil para la majestad del cielo enfrentar la muerte y llevar la carga del pecado de la humanidad. No era fácil para el Señor enfrentarse a toda la furia del enemigo de las almas y soportar el desprecio, incluso de aquellos por los cuales moriría. El Señor vino a buscar fortaleza de lo alto y orar por sus discípulos, a quienes amaba y deseaba fortalecerlos en la hora de prueba. La oración de Jesús tuvo respuesta. Leamos Mateo capítulo 17, ahora los versículos 2 y 3. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. La palabra transfiguración es metamorfó, cambiar de forma a otra, transformarse. Esta es una de las ocasiones cuando la divinidad refulgió a través de la humanidad de Jesús para encontrarse con la gloria celestial. Elena de White nos ofrece una explicación de lo sucedido. Su oración es oída. Mientras estaba postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente, las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma, su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Mismo libro, página 389. Fue en ese momento que Pedro y sus compañeros despiertan y ven a Jesús en su majestad y quizás por la revelación divina contemplaron a Moisés y Elías. Estos hombres de Dios vinieron para fortalecer a Jesús en la hora de la prueba. Moisés, el gran legislador de Israel, vio desde la montaña la tierra prometida, pero murió. Nadie conoce dónde está el sepulcro de Moisés, porque él resucitó y ascendió al cielo. El libro de Judas nos dice que hubo una disputa entre Miguel, representación de Jesús, y el diablo por el cuerpo de Moisés. Leamos Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Satanás, debido a los errores que cometió Moisés, reclamaba el cuerpo como suyo, pero este hombre fiel había seguido al Señor de justicia. Moisés representa a todos los fieles hijos de Dios que han muerto y van a resucitar cuando el Señor Jesús venga en su reino. Pero también estaba Elías, el gran profeta de Dios en el tiempo de mayor crisis en el pueblo de Israel. Este fiel hombre de Dios fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte y representa a todos aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga y serán trasladados al reino de Dios. No se nos dice qué fue el tema que trataron, ni qué le dijeron a Jesús, pero sí es claro que la presencia de estos grandes hombres de fe fortalecieron al Salvador en su decisión de morir por los seres humanos. Elena de White comenta lo siguiente: el Padre eligió a Moisés y a Elías para que fueran sus mensajeros delante de Cristo, para que le glorificaran con la luz del cielo y hablaran con él acerca de su próxima agonía, porque ellos habían vivido en la tierra como hombres, habían experimentado el dolor y el sufrimiento humano y podían simpatizar con las pruebas de Jesús en su vida terrenal.
Elías, como profeta de Israel, había presentado a Cristo y en cierto grado su obra había sido similar a la del Salvador. Y Moisés, como caudillo de Israel, había estado en el lugar de Cristo, había hablado con él y seguido sus instrucciones. Por lo tanto, estos dos hombres, de entre toda la hueste que se entrega en torno al trono de Dios, eran los más aptos para servir al Hijo de Dios. Este comentario lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1071. Vale la pena el sacrificio de Cristo por aquellos que se salvarán y brillarán por la eternidad. Los discípulos se sienten impresionados al ver a Jesús en su divinidad, en su majestad. Juan el apóstol en Apocalipsis lo describe de la misma manera. Una vez más se comprueba ante ellos que Jesús es el Dios hecho hombre, es el Dios eterno. Entonces Pedro se dirige a ellos y ante el asombro de tan grande espectáculo y quizás pensando que estos hombres de Dios iban a estar con ellos, sugiere, versículo 4 de Mateo capítulo 17, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quizá llegó a la conclusión de que la aparición de Moisés y de Elías en ese momento, a tan poco tiempo de la fiesta de los tabernáculos, implicaba que habían venido a participar en esa celebración. Por eso Pedro sugiere la construcción de unas enramadas. Pero la nube de la presencia de Dios ocultó a Jesús y sus compañeros, y entonces, una vez más, la voz del Padre se dejó oír desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro, Jacobo y Juan no entendieron de todo lo que estaba pasando. Estaban cansados, habían sido despertados por la luz, creían que el día de la coronación de Jesús había llegado, pero es que antes de la corona estaba la cruz, y ellos no comprendían. Cuando escucharon la voz de Dios desde el cielo, sintieron temor y se postraron en tierra hasta que Jesús vino ya solo y les dijo, no temáis. Y Jesús les pide el favor que a nadie cuenten hasta después de la resurrección del Señor. Y así ocurrió. En la carta que escribe Pedro, él se refiere a este momento especial de su experiencia con Jesús. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esta fue una experiencia que siempre estaría en la mente de una persona como Pedro. Ahora, Jesús y sus discípulos descienden del monte, quizás ya había amanecido. Esta fue una revelación especial sobre la majestad de Jesús. Nunca llegaremos a imaginar la gran decisión que tuvo que tomar Jesús para darnos la oportunidad de la salvación, lo que significó para Él tomar nuestro lugar, morir en nuestro favor. Solo se resume en una palabra: amor. Todo lo que hizo Jesús por nosotros, lo hizo porque nos amaba, nos ama y nos amará. Entonces, respondamos a ese amor amándole con todas las fuerzas de nuestra vida. Descendiendo de la montaña, los discípulos lo abordaron con una pregunta especial. Versículo 10. ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esta pregunta estaba basada en Malaquías capítulo 4 versículo 5, donde leemos, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Así que se creía que el mismo profeta vendría a restaurar todas las cosas como lo había hecho en el Carmelo. Pero la respuesta de Jesús nos habla del gran cumplimiento de la profecía. Volvamos a Mateo 17, leamos los versículos 11 y 12. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. La misión de Juan el Bautista no fue comprendida.
no era que Elías iba a venir en persona, que iba a descender del cielo para predicar y hacer grandes señales en Israel, sino que alguien vendría como Elías antes de la venida del Mesías para cumplir una obra de preparar al pueblo para la llegada del Rey de Reyes. Y todos llegaron a comprender que realmente Jesús estaba hablando de la obra de Juan el Bautista. Enseguida, cuando terminaron de descender del monte, se encontraron con una situación incómoda. Versículos 14 al 21. Un hombre había traído a su hijo que sufría de diversos problemas, al parecer provocado por los demonios. Pero como no estaba Jesús, los 9 discípulos que habían quedado trataron de sanar al muchacho y no pudieron. Esto provocó una reacción en la multitud. Habían escribas y fariseos que aprovecharon esa oportunidad para decir que Jesús era un impostor. Esto trajo mucha confusión hasta que llegó Jesús. Entonces el Padre se dirige a Jesús. Leamos Mateo capítulo 17, el verso 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Es interesante de esta narración 2 cosas. Número 1, la fe del Padre. En este versículo se revela un hombre desesperado por la sanidad de su hijo. Viene a los discípulos de Jesús, pero ellos no tienen la solución. Pero ante la presencia de Jesús, las cosas son diferentes. Clama para que el Señor tenga compasión, pide su intervención. Su fe en el Señor puede estar intacta. Acude a Jesús como su única esperanza. En segundo lugar, los discípulos. Ellos en el pasado habían recibido la orden de Jesús de ir y sanar a los enfermos del diablo. Y fueron y vieron con sus propias manos y sus ojos que las personas serán sanadas. Pero ahora ellos van a hacer lo mismo y no ocurre. Esto nos enseña que la experiencia de ayer no es la misma de hoy. El que ayer hayamos estado haciendo las cosas para Dios no garantiza que hoy estemos haciendo lo mismo. La vida cristiana es una experiencia diaria. La oración de ayer no reemplaza la de hoy. La predicación de ayer no reemplaza la de hoy. Cada día trae su propia experiencia y cada día debemos renovar nuestra consagración al Señor. Los discípulos pensaron que ellos eran los poseedores del poder de Dios. Vinieron como con un poco de orgullo, con su propia capacidad y pensaron actuar con propiedad. Pero las cosas no salieron como ellos se las esperaban. Por eso reciben la reprensión del Señor. Leamos el versículo 17. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta historia nos lleva a pensar, ¿qué fue lo que pasó? Los discípulos tenían fe, pero estaba mal enfocada. Estaba enfocada en el poder que ellos tenían y no enfocadas en Cristo. Por eso estaban obrando con incredulidad, es decir, confiados en sí mismos y no en el Señor. Fueron orgullosamente a exhibir poder, pero las cosas salieron mal, porque los milagros del Señor no son para exaltar al predicador, sino para glorificar a Dios. La Escritura dice que Jesús sanó al muchacho, y el Padre y todos los que estaban allí se dieron cuenta del poder de Dios y que Cristo no era simplemente un hombre, había más en Él. Deberían relacionarse más estrechamente con Él. Tiempo después los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús cuál era la razón por la cual ellos no habían echado fuera demonios. Leamos los versículos 20 y 21. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La fe que mueve montañas no es humanista, no es la fuerza de voluntad del hombre, no es enfocada en lo que yo puedo lograr. La fe de la que habla Jesús aquí es la fe en el poder de Dios, es la confianza de que Dios todo lo puede, es confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Los discípulos debieron afrontar este problema de otra manera. Elena de White comenta,
A fin de tener éxito en un conflicto tal, deben encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debe ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Libro El deseo de todas las gentes, página 397. Si tenemos confianza en Dios, si lo conocemos por experiencia personal, si esa confianza en Dios fuera pequeña, pero que vaya creciendo, podremos enfrentar todos los obstáculos que Satanás nos presente como montañas. Derribaremos esas montañas porque nada podrá evitar que se cumpla la obra de Dios. Por eso dice que nada será imposible para aquel que confía en Dios. Es indudable que Jesús no tenía el propósito de que sus discípulos anduvieran de aquí para allá moviendo montes literales. Sin embargo, prometió que ninguna dificultad, no importa cuán grande pudiera parecer, sería capaz de impedir el cumplimiento de su divino propósito de salvar a los pecadores. Dios espera nuestra entrega humilde a su voluntad para hacer su poderosa obra en nosotros y por medio de nosotros. Sigamos nuestro estudio con los versículos 22 y 23 de Mateo capítulo 17. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho. Jesús vuelve a anunciar su muerte en la cruz, pero anuncia su resurrección. Jesús con bondad estaba preparando a sus discípulos para que entendieran lo que iba a pasar y el por qué. Aunque ellos no entendían realmente lo que iba a suceder, aunque los discípulos no comprendieron lo que el Maestro les estaba hablando de su propia muerte, esperaban y creían que algo pasaría, que algo iba a hacer el Señor para no tener este padecimiento innecesario y entonces se proclamaría rey y ellos serían sus súbditos. Y termina entonces el relato de este capítulo 17 de Mateo con un milagro extraño en el cual el Señor proveería el recurso necesario para pagar un impuesto que no debía pagar. Versículos 24 al 27. Leamos. Cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, abre la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Esta es una situación muy interesante. Vamos a mirarla por partes. Número 1. Este no era un impuesto civil, sino religioso. Tenía que ver con el templo. Número 2. No era la época de pagar este tributo que se hacía una vez al año. Al parecer lo que estaban es tratando de desprestigiar a Jesús con respecto a que él no respetaba el templo ni sus oficios. Por eso Pedro, en su celo por Jesús, responde prestamente: sí, él va a pagar. Miren lo que Elena de White comenta. Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente sin consultarle que Jesús pagaría el tributo. Libro Deseado de todas las gentes, página 400. En tercer lugar, los profetas y los levitas, los sacerdotes y maestros estaban exentos de pagar este tributo. Por eso, al cobrar el impuesto, lo estaban desconociendo como maestro,
como profeta y como sacerdote. Miren lo que dice Elena de White. Tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaba tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Mismo libro, misma página. Y si Jesús hubiese pagado sin llamar la atención del asunto como una protesta muy sutil, pues tendría otro motivo para que despreciaran su obra. En cuarto lugar, por eso Jesús confronta a Pedro con la realidad de quién debía pagar el tributo. Número 5. Pero para no entrar en una confrontación innecesaria, iba a ser algo que sería lección para Pedro y para todos los habitantes de Capernaum. Pedro debía pescar con anzuelo y en el momento correcto. El pez que Dios enviaba con dinero mordería el anzuelo y Pedro debía abrir la boca y sacaría lo que debía pagar por Jesús y por él. Dios es el dueño de todo. No necesita de nosotros para sostener a este mundo. Dios puede hacer cosas que parecen imposibles, pero por otra parte nos da una lección de prudencia. Debemos evitar conflictos innecesarios. Veamos la conclusión que nos da Elena de White. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Mismo libro, página 401. El cristiano debe evitar conflictos y pleitos innecesarios que lo único que hará es estorbar el avance de la obra de Dios. No debemos hacer concesiones con nuestra fe, pero en otros asuntos la prudencia es necesaria para no ser mal interpretados. Como Jesús, no vamos a entrar a chocar con la gente, sino a mostrar el verdadero espíritu de servir y salvar. Este es el Dios de lo imposible. Nos pide que aprendamos a confiar en Él. Dios puede hacer grandes cosas si solo confiamos en Él. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de acercarnos fielmente al Señor y entregarle nuestra vida a Él. Da ese paso y entrega tu vida a Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.